Apostaría mi herencia a que ni siquiera esa camarera te rechazaría. Dijo una voz cargada de arrogancia y alcohol. Aunque no sea más que una simple sirvienta. El murmullo del suntuoso salón en el corazón de Madrid se congeló. El tintineo de las copas de cristal de Bohemia quedó suspendido. Las risas ensayadas de la alta sociedad flotaron en el aire, creando una atmósfera densa que cortaba la respiración. Había una tensión eléctrica en la sala. Un olor agridulce a perfume caro mezclado con desgracia inminente. Nadie en aquella reunión de élite podía siquiera imaginarlo. Nadie sabía que el capricho cruel de esa noche desenterraría un secreto. Un secreto capaz de hundir al imperio más poderoso de España. El Hotel Imperial de Madrid era mucho más que un edificio histórico. Era una declaración de intenciones hecha de piedra y ostentación. Sus techos abovedados de mármol blanco reflejaban la luz cálida. Sus inmensas arañas de cristal, importadas directamente de Murano, iluminaban los amplios ventanales que daban a la Gran Vía. Aquel lugar gritaba poder sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y esa noche de noviembre, el poder estaba de fiesta. Se celebraba el 40º aniversario de la cadena hotelera Montenegro, la empresa más exclusiva, rica e intocable de todo el país. Políticos de primera línea y artistas de renombre llenaban el lugar. Empresarios y herederos de fortunas incalculables compartían confidencias. Las mujeres lucían vestidos de seda que costaban el salario de un año. Los hombres hablaban de fusiones millonarias con total naturalidad, con la misma ligereza con la que otros comentan el clima. El aire estaba saturado de un penetrante olor a trufa, a canapés de caviar y a champán francés derramado. Y en medio de todo ese brillo deslumbrante, caminaba Lucía Castro sosteniendo una pesada bandeja plateada. Lucía tenía 31 años y el cabello oscuro. Lo llevaba recogido en un moño estricto que le tiraba de la nuca. Su rostro mostraba una expresión de concentración absoluta. No miraba a los ilustres invitados que la rodeaban. Definitivamente, no era su trabajo mirarlos a los ojos. Su único deber era deslizarse entre ellos. Llevar las copas llenas sin derramar una sola gota. Sonreír sin que la alegría llegara jamás a su mirada. Y, sobre todo, hacerse completamente invisible. Pero esa noche, el destino decidió que lo invisible se volviera el centro de todo. Alguien dio un paso hacia atrás sin mirar. O quizás lo hizo con toda la intención del mundo. Un hombro cubierto de terciopelo chocó violentamente contra ella. La pesada bandeja de plata voló de las manos de Lucía. El cristal tallado se estrelló contra el suelo de mármol pulido. El estruendo cortó de tajo todas las conversaciones del salón. El cuarteto de cuerda que tocaba al fondo dejó de tocar. El silencio en la sala duró exactamente 2 segundos. Y entonces, como un veneno lento, comenzaron las risas. Vaya, cuidado con la sirvienta torpe, murmuró una mujer cubierta de diamantes, sin molestarse en bajar la voz. ¿De qué callejón sacan a esta gente últimamente?, preguntó un hombre de traje gris, negando con la cabeza. Lucía tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la humillación. Se agachó en silencio y comenzó a recoger los pedazos afilados. El mármol estaba helado bajo sus rodillas desnudas. Sus manos, sin embargo, no temblaban en absoluto. Había aprendido a base de golpes que la dignidad no se pierde por caer. Se pierde cuando decides quedarte en el suelo por lástima. El borde de una copa rota le cortó ligeramente la yema del dedo. Sintió el escozor agudo, pero no emitió ningún sonido. Fue exactamente en ese instante cuando él la vio. Sebastián Montenegro estaba apoyado contra la barra de caoba. Sostenía un vaso de whisky de Malta con una mano relajada. Y lucía una media sonrisa que había perfeccionado durante 38 años. Era el tipo de hombre al que las cámaras buscan por instinto. Tenía la mandíbula cuadrada, los ojos de un color ámbar penetrante. Y un traje hecho a medida que parecía fundido sobre su cuerpo. Era el heredero perfecto de un imperio que no conocía la derrota. A su lado, su grupo de amigos lo observaba todo. Eran hombres criados en la misma jaula de oro macizo. Miraban a Lucía con el entretenimiento frío y calculador, de quienes nunca han tenido que arrodillarse para recoger nada. Sebastián, dijo Rodrigo, su amigo de la infancia, con una sonrisa de depredador. Llevas toda la noche alardeando de tus conquistas. Dices que ninguna mujer en toda España puede resistirse a ti.
Sebastián dio un sorbo a su copa, saboreando el alcohol quemando su garganta. ¿Qué me dices de la camarera?, continuó Rodrigo, señalando a Lucía con la barbilla. Sebastián entornó los ojos, evaluando a la mujer arrodillada. Apuesto a que ni siquiera ella aceptaría un beso tuyo frente a todos. Las risas cómplices de su grupo actuaron como gasolina pura. Sebastián depositó su vaso sobre la barra con calculada parsimonia. Se ajustó el nudo de su corbata de seda con un movimiento experto. Y comenzó a caminar lentamente hacia el centro del salón. Lucía, concentrada en los cristales, no escuchó sus pasos acercándose. Estaba recogiendo el último fragmento empapado de champán, cuando una mano grande y cálida se posó firmemente sobre su codo. El tacto la sobresaltó, obligándola a levantarse de golpe. Al alzar la vista, se encontró con unos ojos color ámbar. No tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Sebastián Montenegro la tomó por la cintura. Lo hizo con la misma naturalidad con la que se agarra un objeto comprado. La atrajo hacia su pecho con una fuerza que no admitía resistencia. El fuerte olor a su colonia amaderada inundó los sentidos de Lucía. Y, sin mediar palabra, la besó frente a todo el salón. Sus labios tenían el sabor intenso del whisky caro y la soberbia. Los cientos de invitados soltaron un grito ahogado al unísono. Luego, estallaron las risas y los aplausos burlescos. Casi de inmediato, decenas de teléfonos móviles se alzaron. Los flashes comenzaron a parpadear como relámpagos ciegos. Era el espectáculo supremo, el poderoso divirtiendo a la corte, usando como juguete a alguien que no tenía voz para defenderse. O al menos, eso era lo que todos creían. Lucía permaneció completamente rígida durante el beso. No cerró los ojos, no correspondió, no se encogió. Sebastián se separó de ella con una sonrisa de absoluta satisfacción. Se giró ligeramente, dispuesto a recibir la ovación de sus amigos. Y entonces, el sonido estalló. Fue un impacto tan seco, tan fuerte y tan violento, que el eco resonó contra las paredes de mármol blanco. La bofetada le giró la cara al heredero de los Montenegro. Sebastián tardó un segundo entero en comprender lo que acababa de pasar. Sintió el calor punzante en su mejilla izquierda, y un dolor sordo que le subía hasta la sien. Llevó su mano al rostro, parpadeando con incredulidad. Giró la cabeza lentamente hacia la camarera que acababa de golpear. La encontró de pie, con la espalda recta como una flecha. Sus ojos oscuros estaban encendidos por una furia indomable. Pero su voz, cuando habló, sonó completamente serena. Un hombre que necesita humillar a una mujer para sentirse poderoso. Comenzó Lucía, haciendo que cada palabra cayera como una losa de plomo. No es, ni de lejos, un verdadero hombre. El inmenso salón contuvo la respiración al mismo tiempo. Es solo un cobarde con dinero. Nadie se movió, nadie tosió. Sebastián la miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Sus amigos habían borrado las sonrisas de sus rostros pálidos. Las cámaras seguían grabando en un silencio sepulcral. Por primera vez en sus 38 años de vida, el gran Sebastián Montenegro se quedó sin palabras. La rabia llegó a él un instante después. Fue una rabia fría, envenenada, nacida de un orgullo herido. Que alguien llame inmediatamente al gerente, exigió Sebastián con una voz baja y temblorosa. Esta mujer está despedida. Lucía no retrocedió ni un solo milímetro. Con movimientos lentos, meticulosos y precisos, llevó las manos a su espalda y desató el nudo de su delantal negro. Lo dobló sobre su brazo con extremo cuidado, y lo depositó suavemente sobre la mesa más cercana. Luego, levantó la mirada y la clavó en el heredero. Algún día vas a recordar este beso, Montenegro. Su voz no tembló, resonando limpia en la inmensidad del lugar. Pero te aseguro que no será con orgullo. Dio media vuelta y comenzó a caminar. Cruzó el interminable pasillo del gran salón sin correr. No agachó la cabeza, no miró hacia el suelo, no pidió perdón. Las pesadas puertas de cristal del hotel se abrieron a su paso. La fría lluvia de la noche madrileña la recibió de golpe, lavando el rastro de perfume y champán de su piel. Adentro, el salón estalló en un caos de murmullos y gritos contenidos. Sebastián se quedó de pie, con la mejilla ardiendo, sintiendo que algo fundamental acababa de romperse para siempre.
Lucía desapareció en la oscuridad de la calle mojada. No sabía que, en cuestión de horas, su rostro estaría en todas partes. ¿Qué pasaría cuando el hombre más poderoso del país decidiera cobrarse su venganza? El piso de Lucía Castro estaba en el corazón del barrio de Vallecas. Era un cuarto piso sin ascensor, con escaleras de terrazo desgastadas. La única ventana del salón daba a un patio interior oscuro y ruidoso, donde la ropa tendida siempre olía a humedad y a lejía barata. No era un palacio, ni siquiera era cómodo, pero era su único refugio. Llegó completamente empapada por la implacable tormenta otoñal. Se quitó los zapatos gastados en la pequeña entrada de linóleo rayado. Colgó el abrigo negro, pesado por la lluvia, en el viejo perchero. Luego caminó de puntillas por el pasillo estrecho y mal iluminado. Se dirigió directamente al minúsculo cuarto de baño. Abrió el grifo del lavabo y dejó correr el agua caliente con fuerza. Solo cuando el vapor comenzó a empañar el espejo agrietado por la esquina, Lucía permitió que su resistente coraza se rompiera por fin. Se apoyó contra los azulejos fríos y dejó escapar un sollozo ahogado. No lloraba por él, ni por el beso humillante, que quede muy claro. Lloraba por el sueldo estable que acababa de perder para siempre. Lloraba por las costosas medicinas del corazón que su madre necesitaba. Lloraba por el alquiler que vencía inevitablemente en menos de 2 semanas. Y, sobre todo, lloraba por la constante y agotadora batalla. Esa delgada línea entre mantener la dignidad intacta y poder sobrevivir. Lucía, hija, ¿eres tú? La voz frágil llegó desde el otro lado de la fina puerta de madera. Elena Castro tenía 63 años y el corazón demasiado cansado. Sufría una insuficiencia cardíaca severa que requería reposo absoluto. Pero tenía esa afilada intuición de madre que ninguna ciencia puede explicar. Estoy bien, mamá, ya salgo, me estoy lavando la cara. Lucía cerró el grifo y se echó agua fría en los ojos enrojecidos. Se secó con fuerza, se compuso el gesto frente al cristal empañado. Y abrió la puerta luciendo la mejor de sus sonrisas fingidas. Se me hizo un poco tarde recogiendo el salón de banquetes, mintió. Elena la observó con esos ojos grises que parecían leerle el alma. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de fórmica desconchada. Siéntate, hija, te he dejado algo de caldo caliente en la olla. Mamá, deberías estar durmiendo, te lo he dicho 1000 veces ya. Lucía se sentó, sintiendo el calor del plato hondo entre sus manos frías. El olor a caldo casero la envolvió como un cálido abrazo protector. Comió en silencio, esquivando hábilmente la mirada escrutadora de su madre. No podía contarle bajo ningún concepto lo que había pasado en el Hotel Imperial. No podía decirle que un niño rico había jugado con su futuro. Tienes mala cara, Lucía. ¿Seguro que nadie te ha faltado al respeto hoy? Seguro, mamá, solo ha sido un turno muy largo y la lluvia me ha calado. Elena asintió lentamente, pero no dejó de acariciar la mano de su hija. Porque las madres siempre saben cuando el mundo ha herido a sus hijos. Mientras Lucía apuraba la sopa en aquel humilde rincón del sur de Madrid, el mundo digital ardía en llamas a varios kilómetros de distancia. El vídeo de la fiesta ya acumulaba más de 1 millón de reproducciones. La camarera que humilló al rey de los hoteles, gritaba un titular rojo. El bofetón de la dignidad, rezaba el hashtag más repetido en la red. La grabación, tomada desde 3 ángulos diferentes, inundaba las pantallas. Se veía el beso forzado, la pausa tensa y el estruendo seco del golpe. Se escuchaban las palabras de Lucía, claras, cortantes y lapidarias. Para la medianoche, España entera estaba dividida frente a sus teléfonos. Unos pocos hablaban de provocación para defender al poderoso empresario. Pero la inmensa mayoría aplaudía la enorme valentía de la joven. El rostro de Lucía Castro, hasta entonces invisible para la alta sociedad, estaba ahora grabado a fuego en la retina de millones de desconocidos. Ella no lo sabía, pero su anonimato había muerto en aquel lujoso salón. A las 2 de la madrugada, en un ático del elitista barrio de Salamanca. Sebastián Montenegro no lograba conciliar el sueño en su inmensa cama. Caminaba descalzo sobre el parqué de roble macizo de su salón minimalista.
Las luces de Madrid brillaban a través de sus gigantescos ventanales panorámicos. Tenía un vaso de whisky de Malta intacto en la mano derecha. Su teléfono móvil no había dejado de vibrar ni un solo segundo. Lo miró una vez más, leyendo los mensajes de pánico de su junta directiva. En los mercados bursátiles asiáticos, que ya habían abierto sus puertas. Las acciones de la cadena hotelera Montenegro caían en picado. Los inversores odiaban los escándalos virales, y este era gigantesco. Sebastián se tocó la mejilla izquierda de forma lenta e inconsciente. Aún sentía el calor fantasma de aquellos finos dedos impactando su piel. Pero lo que más le atormentaba no era el escozor físico del golpe. Era el recuerdo de la mirada de aquella simple camarera. Esa mirada de absoluto y puro desprecio que lo había desnudado por completo. Acostumbrado a comprar voluntades, silencios y sonrisas complacientes, se había topado de bruces con una mujer que no tenía una etiqueta de precio. Es solo una absurda rabieta de Internet, se dijo en voz alta. Buscando convencer a las paredes vacías de su lujosa prisión. Mañana mi equipo de relaciones públicas la destrozará en la prensa amarilla. Intentó beber un sorbo de su copa, pero el alcohol de reserva le supo a ceniza. La sombra de la vergüenza, una emoción totalmente inédita en él. Empezaba a asfixiarle lentamente, apretando su garganta. Dejó el pesado vaso de cristal sobre la mesa de centro de diseño. Se acercó al enorme espejo veneciano que dominaba la pared principal. Buscó con desesperación al hombre intocable que siempre veía reflejado en él. Sin embargo, esa oscura noche, solo encontró al cobarde del que ella habló. Suspiró profundamente y se pasó ambas manos por el pelo negro y revuelto. Estaba decidido a contactar a su ejército de abogados a primera hora. Enterraría a esa mujer insolente bajo tantas y tantas demandas, que acabaría suplicándole piedad de rodillas en su propio despacho. Él era un Montenegro, y los Montenegro jamás perdían una batalla. Pero el caprichoso destino tenía otros planes muy distintos para su familia. A las 3:12 de la madrugada, el denso silencio del ático se rompió. El tono especial de su teléfono móvil resonó como una estridente alarma. Era el número personal de su madre, un contacto que nunca llamaba a esa hora. Sebastián sintió que un nudo helado se formaba instantáneamente en su estómago. Cuando una madre te llama de madrugada, el dinero pierde de pronto todo su valor. Contestó al segundo tono, con la voz rasposa y cargada de tensión. Mamá, ¿qué ocurre? ¿Por qué llamas tan tarde? La voz al otro lado de la línea sonó rota, inusualmente pequeña y aterrorizada. Sebastián, tienes que venir corriendo a la unidad de cuidados intensivos. El aire abandonó los pulmones del joven millonario de un solo golpe. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Es papá? Preguntó atropelladamente. Es tu abuelo, Sebastián, sollozó la elegante mujer perdiendo todo el protocolo. Don Arturo acaba de sufrir un infarto masivo en su despacho. Sebastián apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Los médicos dicen que la situación es crítica. Tienes que venir ya. Sebastián se quedó paralizado frente al espejo, incapaz de respirar. Quizás no pase de esta noche, hijo. Pide verte con extrema urgencia. La llamada se cortó, dejando a Sebastián sumido en un abismo de terror. ¿Estaba a punto de perder al único hombre al que realmente respetaba en el mundo? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué secreto tan terrible guardaba el anciano como para exigir verle en su lecho de muerte? El Deportivo de Sebastián Montenegro cruzó las calles vacías de Madrid. Atravesó el Paseo de la Castellana a una velocidad temeraria. Los semáforos en rojo eran solo destellos borrosos en la lluvia nocturna. Tardó exactamente 14 minutos en llegar al Hospital Ruber. Fue la primera vez en muchísimos años que corría desesperadamente. Y lo hacía sin que hubiera un negocio millonario esperándole al final. Frenó en seco frente a la puerta de urgencias intensamente iluminada. Dejó las llaves en el contacto y salió corriendo hacia el interior. El olor penetrante a antiséptico y suelo recién fregado lo golpeó de frente. Ese aroma clínico que iguala a ricos y a pobres frente a la fragilidad de la vida. Sus zapatos italianos resonaron con urgencia por los pasillos blancos. Al fondo, en la aséptica sala de espera de la UCI, vio a su familia.
Su madre, doña Isabel, lloraba desconsolada abrazada a un abrigo oscuro. Su padre, Fernando, estaba de pie junto a la máquina de café automática. Tenía la mirada fija en el suelo y una palidez casi fantasmal en el rostro. Sebastián no supo interpretar esa extraña y fría expresión en ese momento. Lo haría mucho tiempo después, cuando la verdad saltara por los aires. ¿Cómo está el abuelo?, preguntó Sebastián, con el pecho subiendo y bajando de forma brusca. Doña Isabel levantó un rostro surcado por lágrimas negras de maquillaje. Lo han estabilizado de milagro, hijo mío, pero está muy débil. El cirujano jefe dice que el corazón está prácticamente destrozado. Y se niega en rotundo a entrar en quirófano hasta que hable contigo a solas. Sebastián sintió un frío cortante trepando lentamente por su espalda. Don Arturo Montenegro tenía 82 años recién cumplidos. Era un hombre rudo, forjado en la dura España de la posguerra. Había levantado un imperio hotelero de la nada a base de sudor y sacrificios. Sebastián empujó la pesada puerta de cristal de la habitación de cuidados intensivos. El sonido rítmico de los monitores cardíacos dominaba por completo el espacio. Sonaba en sus oídos como una cuenta atrás cruel e inexorable. Don Arturo tenía el color amarillento de la cera desgastada. Su respiración era un silbido áspero que arañaba el pesado silencio. Pero cuando abrió los ojos, su mirada seguía siendo puro fuego indomable. Acércate, muchacho. Su voz era un susurro roto, seco y rasposo como el papel de lija. Sebastián se sentó con cuidado en el borde de la cama metálica. Tomó la mano venosa y temblorosa de su abuelo entre las suyas. La piel del anciano estaba helada, casi translúcida bajo la luz fluorescente. Abuelo, vas a ponerte bien, los mejores médicos del país están aquí. Cállate de una vez y escúchame, Sebastián. No me queda tiempo para mentiras. El anciano cerró los ojos un instante, tragando saliva con evidente dolor. Tengo que confesarte algo que lleva pudriéndome el alma más de 60 años. El denso silencio que siguió pesaba toneladas en la pequeña habitación. Don Arturo habló de forma ininterrumpida durante una media hora agónica. Le habló de los oscuros inicios de la cadena hotelera familiar. Le habló de deudas asfixiantes enterradas hábilmente en balances falsificados. Pero, sobre todo, le habló del majestuoso Palacio de los Guzmanes. Un inmenso edificio del siglo XVII rodeado de viñedos a las afueras de Toledo. Ese fue el primer hotel de la familia, la verdadera cuna de su inmenso poder. Ese palacio histórico está a punto de ser embargado, Sebastián. Lleva años desangrándose en absoluto silencio, oculto en las cuentas generales. Tu padre ha autorizado su venta secreta a un consorcio extranjero sin escrúpulos. Quieren destruirlo por dentro para hacer condominios de lujo sin alma. Sebastián sintió que el suelo de mármol de la UCI desaparecía bajo sus pies. Si ese hotel se vende y se destruye, perderemos nuestras raíces para siempre. Continuó el anciano, apretando la mano de su nieto con una fuerza sorprendente. Pero lamentablemente, muchacho, eso no es lo peor de nuestra historia. Don Arturo tosió débilmente, y el monitor cardíaco aceleró su pitido agudo. Cuando yo era joven y no tenía ni una peseta para evitar la quiebra. Un hombre bueno y honrado confió en mí y me salvó de la ruina absoluta. Era un maestro artesano, un cantero de pueblo con manos curtidas por el sol. Él puso absolutamente todos los ahorros de su vida en ese proyecto. Trabajó de sol a sol, labrando y restaurando cada piedra con su propio sudor. Una lágrima solitaria y cargada de pesada culpa resbaló por la mejilla del abuelo. Yo le prometí el 25% de la propiedad por su sacrificio. Pero cuando llegó el dinero, el éxito y el falso prestigio. Me dejé cegar por la peor de las avaricias. Hubo acuerdos verbales que desaparecieron misteriosamente de los recuerdos. Hubo contratos que se reescribieron con la complicidad de abogados corruptos. Le robé el futuro y la dignidad a su familia para construir el nuestro, Sebastián. Fui un cobarde miserable, y he vivido como un cobarde todos estos largos años. Sebastián tenía la boca completamente seca, incapaz de articular palabra alguna. El gran héroe de su vida acababa de confesar un fraude de proporciones épicas.
El brillante imperio montenegro estaba cimentado sobre las lágrimas de un inocente. Quiero arreglar esta injusticia antes de irme a la tumba, suplicó don Arturo. Hace años encargué en secreto un estudio completo para salvar el Palacio Toledano. Es el único proyecto válido para frenar legalmente la venta que quiere hacer tu padre. Los planos originales y la salvación de esta familia están en manos de una sola persona. ¿Quién los tiene, abuelo?, preguntó Sebastián, sintiendo un sudor frío bajando por su nuca. Pagaré lo que haga falta, contactaré con ese despacho a primera hora de la mañana. El anciano abrió los ojos de par en par, mirándolo con una intensidad feroz. No es un despacho cualquiera, muchacho, y el dinero no te servirá de nada. Es la única nieta de aquel humilde cantero al que le robé la vida. Una mujer que conoce la piedra antigua de ese lugar mejor que nadie en España. Se llama Lucía Castro. El pitido constante de las máquinas pareció ensordecer de golpe a Sebastián. Ese nombre rebotó contra sus sienes como un violento martillazo. La visión de la chica del pelo oscuro, humillada en el suelo del salón. El tacto ardiendo en su mejilla tras recibir aquella merecida bofetada. El eco de sus palabras resonando, es solo un cobarde con dinero. Abuelo, eso tiene que ser un error, murmuró Sebastián, pálido como la cal. Lucía Castro es una simple camarera de eventos. ¿La camarera?, susurró el anciano con un tono afilado que no admitía réplica alguna. Es licenciada en arquitectura histórica por la Complutense con matrícula de honor. Es la experta en restauración más brillante que ha pisado este maldito país. El abuelo dejó caer su cabeza sobre la almohada, completamente agotado. Vi el maldito vídeo esta misma noche en el teléfono de tu madre, Sebastián. Vi cómo humillabas públicamente a la nieta del hombre que nos dio de comer. Vi cómo te convertías exactamente en el monstruo vacío que yo mismo creé. La aplastante vergüenza asfixió a Sebastián con el peso de 1000 montañas. La única persona en el mundo que puede salvar nuestra historia, concluyó don Arturo con un último hilo de voz, cerrando los ojos. Es la misma mujer a la que tú destrozaste hace unas pocas horas. Las alarmas de la unidad de cuidados intensivos empezaron a chillar de inmediato. Varias enfermeras entraron corriendo a toda prisa por la puerta de cristal. Sebastián fue empujado sin miramientos hacia el frío pasillo del hospital. Se quedó de pie, paralizado, apoyado contra la pared pintada de verde pálido. Tenía las manos manchadas con la amarga y sucia verdad de su propia familia. ¿Cómo demonios iba a mirar a los ojos a esa mujer ahora? ¿Cómo te acercas a pedirle salvación a la persona que juraste destruir? El reloj de diseño marcaba las 7 de la mañana en la planta más alta del edificio Montenegro. Sebastián no había pegado ojo en toda la noche. Estaba sentado frente a su imponente escritorio de cristal templado. La lluvia golpeaba violentamente contra los enormes ventanales panorámicos. El sonido rítmico del agua contra el vidrio era lo único que rompía el denso silencio. En su mano derecha, sostenía una taza de café negro que llevaba horas olvidado. Dio un pequeño sorbo automático, y el líquido frío inundó su paladar. El sabor intensamente amargo y quemado le revolvió el estómago. Pero aquel sabor metálico y rancio encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Frente a él, iluminado por una lámpara de luz fría, descansaba un grueso expediente. Era un dossier completo elaborado de urgencia por su equipo de investigadores privados. Sebastián pasó la yema del dedo sobre la textura rugosa del papel de la primera página. Sentía el tacto áspero del documento como si fuera papel de lija quemando su piel. Allí estaba toda la verdad que su arrogancia le había impedido ver la noche anterior. Lucía Castro no era una simple camarera de eventos, como él había gritado a los 4 vientos. A sus 31 años, tenía un currículum que humillaba a muchos directivos de su propia empresa. Se había graduado con honores en la Universidad Complutense de Madrid. Había dirigido la restauración de 2 monasterios del siglo XVI en Castilla y León. Había publicado artículos magistrales sobre la conservación de la piedra antigua. Y durante 5 años, fue la joya de la corona de la empresa de restauración más prestigiosa del país. Sebastián leyó con los ojos enrojecidos el último párrafo del informe.
Renuncia voluntaria hace 18 meses por motivos familiares graves. Todo encajaba ahora con una precisión aterradora y dolorosa. La enfermedad cardíaca de su madre, los altísimos costes de los tratamientos. La necesidad imperiosa de dinero rápido y horarios flexibles que un despacho de arquitectos no permitía. La brillante arquitecta se había puesto un delantal negro para salvar a su madre. Y él, el gran Sebastián Montenegro, la había utilizado como un vulgar trofeo de caza. La vergüenza le apretó la garganta hasta dejarle sin aire. Pero el tiempo jugaba en su contra, y el palacio de los Guzmanes estaba a punto de perderse. Si su padre firmaba aquel contrato secreto de venta con los inversores extranjeros. El legado de su abuelo, y la única forma de limpiar su culpa, desaparecerían para siempre. A las 9 de la mañana, un reluciente Bentley negro se adentró en el barrio de Vallecas. El lujoso vehículo avanzaba lentamente por las estrechas calles de asfalto cuarteado. Sebastián bajó un poco la ventanilla, buscando algo de aire fresco que despejara su mente. El olor a tierra mojada se mezcló inmediatamente con el aroma a pan recién horneado de una panadería cercana. Era un barrio obrero, lleno de vida, de ruidos estridentes y de ropa tendida en los balcones. Los vecinos que caminaban apresurados bajo sus paraguas se giraban para mirar el inmenso coche. Una máquina que costaba más que el bloque entero de viviendas frente al que acababa de aparcar. Sebastián apagó el motor y agarró el volante de cuero con ambas manos. El tacto frío del material contrastaba con el sudor nervioso que perlaba sus palmas. Se bajó del coche, ignorando los charcos que salpicaban el bajo de su pantalón a medida. Caminó con decisión hacia el portal número 14, un edificio de ladrillo visto desgastado por los años. Buscó en el panel metálico de telefonillos y presionó el botón del cuarto piso. El zumbido eléctrico y ronco del timbre taladró el silencio de la calle. Pasaron 10 largos segundos en los que solo se escuchaba el murmullo de la lluvia. ¿Sí? ¿Quién es? La voz que respondió a través del altavoz distorsionado era frágil y mayor. Buenos días. Busco a Lucía Castro. Soy Sebastián Montenegro. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue absoluto y cortante. Fue el silencio de alguien que sabe perfectamente quién está al otro lado. Mi hija no recibe visitas, señor Montenegro, y mucho menos de usted. La línea hizo un seco clic y se cortó abruptamente. Sebastián se quedó mirando la placa de metal desconchada, apretando la mandíbula. Un hombre normal habría dado media vuelta, habría subido a su coche y se habría marchado. Pero él no podía irse, no con la sombra de la muerte acechando la habitación de su abuelo. Volvió a levantar la mano y mantuvo el dedo clavado en el timbre durante un minuto entero. No le importó que varios vecinos se asomaran a las ventanas para observar la extraña escena. Finalmente, escuchó un fuerte golpe metálico desde el interior del edificio. La pesada puerta de hierro y cristal se abrió con un chirrido agudo que lastimaba los oídos. Y allí, en el umbral oscuro, apareció ella. Lucía no llevaba el uniforme impecable de la noche anterior. Vestía unos pantalones vaqueros desgastados y una camiseta gris manchada de yeso blanco. Llevaba el pelo recogido con un simple lápiz de madera clavado en un moño desordenado. Un leve olor a aguarrás y a polvo de piedra vieja flotaba a su alrededor. No parecía asustada, ni avergonzada, ni impresionada por el millonario que tenía enfrente. Lo miraba con una expresión de frialdad tan absoluta que a Sebastián le geló la sangre. ¿Qué quieres?, preguntó ella, apoyando una mano manchada de grafito en el marco de la puerta. Necesito hablar contigo, dijo Sebastián, forzando a su orgullo a hincar la rodilla. Ya estás hablando. Y tienes exactamente 10 segundos antes de que llame a la policía. Sebastián tragó saliva, sintiendo que cada sílaba le costaba una inmensa humillación. Mi abuelo, Arturo Montenegro, sufrió anoche un infarto gravísimo. Los ojos oscuros de Lucía parpadearon apenas 1 milímetro, pero no interrumpió. Antes de entrar en coma, me confesó toda la verdad sobre el palacio de los Guzmanes. Me habló de tu abuelo, de los planos, del robo que cometió mi familia. Lucía tensó los músculos de su brazo, aferrando el marco de la puerta con más fuerza. Sé que tienes los documentos originales de restauración, Lucía.
Y los necesito urgentemente. El hotel está en riesgo de venta inminente. Si no presento tu proyecto hoy mismo, lo perdemos. Ella lo escrutó de arriba abajo, como quien observa un insecto especialmente desagradable. ¿Y a mí qué me importa lo que pierda la familia que destruyó a la mía? Sebastián metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su costosa chaqueta. El instinto primario del hombre de negocios volvió a tomar las riendas por inercia. Te ofrezco 100.000 euros por esos planos. Y un contrato blindado como asesora externa. La puerta se cerró violentamente, dejando apenas una pequeña rendija abierta. ¿Aún crees que todo en esta vida se soluciona con una chequera, Montenegro? La voz de Lucía desde el interior sonaba como acero afilado. 200.000, escupió Sebastián desesperado, acercándose a la rendija. Pago todos los tratamientos de tu madre en las mejores clínicas privadas de Europa. Te doy el cargo de directora de patrimonio de toda la cadena. Lucía abrió la puerta lo justo para clavarle una mirada llena de una profunda lástima. Mi abuelo murió en la ruina, pero nunca dejó que nadie pisoteara su nombre. Yo limpiaba mesas anoche para ganar 50 euros con la cabeza muy alta. Puedes meterte tus 200.000 euros y tu arrogancia por donde te quepan. La dignidad de los Castro no está en venta, y mucho menos para el hombre que me agredió. La puerta metálica se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El sonido seco de la cerradura girando 2 veces fue el golpe de gracia. Sebastián se quedó completamente solo en la acera mojada de Vallecas. La lluvia comenzaba a arreciar de nuevo, empapando su traje de lana fría. El sabor amargo de la derrota absoluta le llenaba la boca por primera vez en su vida. Acababa de descubrir que existía un muro en el mundo que su dinero no podía derribar. Pero no podía rendirse, el tiempo de don Arturo se agotaba segundo a segundo. Si el dinero no podía comprar la voluntad de Lucía Castro, ¿qué sacrificio inimaginable tendría que hacer el gran heredero para conseguir su perdón? Pasaron 3 días exactos desde el estrepitoso portazo en el barrio de Vallecas. 3 días en los que el todopoderoso Sebastián Montenegro descubrió lo que era la impotencia. El despacho del anciano don Arturo, situado en la planta noble del hospital, olía a cuero viejo y a final inevitable. Allí, frente a una pesada mesa de roble macizo, estaba sentado don Anselmo. Era el abogado de confianza del abuelo, un hombre de rostro afilado y traje anticuado. El letrado abrió un maletín negro que exhalaba un inconfundible olor a papel antiguo y a cera. Sacó un sobre lacrado y lo depositó con extremada lentitud sobre la mesa. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el roce de las mangas de los trajes. Tu abuelo previó los oscuros movimientos de tu padre, Sebastián, comenzó a decir el anciano abogado, ajustándose las gafas de media luna. Hace exactamente 2 años, depositó en mi notaría este documento notarial. Es una medida cautelar y un fideicomiso inquebrantable. Sebastián sintió el tacto frío y metálico del miedo bajando por su columna vertebral. Si tu padre intenta vender el palacio de los Guzmanes, continuó don Anselmo, leyendo el texto con voz monótona pero letal. La propiedad del edificio y el 20% de las acciones de la cadena pasarán automáticamente a manos del Estado para su uso público. Sebastián tragó saliva, sintiendo el áspero sabor del desastre en su garganta. A menos que se cumpla una única y estricta condición, añadió el letrado. Levantó la vista del documento y clavó sus ojos grises en el joven heredero. Tú y la señorita Lucía Castro debéis convivir y trabajar en el palacio. Debéis restaurarlo juntos, codo con codo, durante un periodo mínimo de 6 meses. Si alguno de los dos abandona el proyecto antes de tiempo, la familia lo pierde todo. Tu abuelo la llamó cláusula de la justicia poética, muchacho. Sebastián cerró los ojos con fuerza, apretando los puños sobre sus rodillas. No era solo un castigo económico, era una lección de humildad diseñada a medida. El abuelo le estaba obligando a bajar a la arena, a ensuciarse las manos. Y lo obligaba a hacerlo junto a la mujer a la que más había despreciado. Esa misma tarde, el cielo de Madrid se rompió en una tormenta furiosa. El agua caía a plomo, golpeando el asfalto gris con un sonido ensordecedor. Sebastián no fue en su lujoso coche oficial,
ni envió a sus caros asistentes. Llegó a Vallecas caminando desde la estación de metro más cercana. Quería sentir la ciudad como la sentía ella todos los días. El frío penetró a través de su caro abrigo de lana italiana. El olor a tierra mojada y a humo de chimeneas de barrio inundó sus pulmones. Se paró frente al portal número 14 y, esta vez, no tocó el timbre. Simplemente se quedó allí de pie, bajo la lluvia inclemente, esperando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, sus zapatos de diseño estaban completamente encharcados. El frío le entumecía los dedos de las manos, volviéndolos torpes y pálidos. Y entonces, la vieja puerta metálica rechinó y se abrió lentamente. Lucía salió a la calle, sosteniendo un paraguas rojo y gastado. Llevaba una bolsa de tela vacía para hacer la compra de la cena. Se detuvo en seco al ver la sombra alta y empapada bajo la luz anaranjada de la farola. El agua resbalaba por el rostro de Sebastián, mezclándose con sus lágrimas no derramadas. El contraste era absoluto y abrumador. El heredero del imperio, el hombre que no pedía permiso para nada. Estaba allí, tiritando de frío, despojado de toda su arrogancia. ¿Qué estás haciendo aquí, Montenegro?, preguntó Lucía, manteniendo una distancia de seguridad cautelosa. Su voz sonaba cansada, pero no había burla en sus palabras. Sebastián dio un paso al frente, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. No vengo a ofrecerte dinero, Lucía, dijo él, con la voz rota y temblorosa. Vengo a suplicarte. La lluvia golpeaba el paraguas de ella con un sonido rítmico y constante. Mi abuelo se muere, su corazón no aguantará muchos días más, y antes de irse, redactó una cláusula legal que me ata a ti. Sebastián le explicó la condición del testamento sin omitir un solo detalle. Le habló del embargo, de la traición de su padre y del robo histórico a su abuelo. Lucía lo escuchó en el más absoluto y sepulcral de los silencios. Observó cómo el gran hombre de negocios tragaba su inmenso orgullo. Vio cómo sus ojos ámbar, antes llenos de soberbia, ahora solo reflejaban desesperación. Si no aceptas venir a Toledo conmigo, concluyó Sebastián, bajando la cabeza. El palacio que tu abuelo construyó con sus propias manos será destruido. Lo convertirán en pisos vacíos de lujo y su legado desaparecerá para siempre. Lucía apretó el mango de su paraguas con tanta fuerza que los nudillos se le blanquearon. El dolor del pasado chocaba frontalmente con la oportunidad del presente. Respiró hondo, llenando su pecho de aire helado y de determinación. Voy a ayudarte, dijo por fin, haciendo que el corazón de Sebastián diera un vuelco. Pero que te quede una cosa muy clara, no lo hago por ti. Lo hago por don Arturo, que tuvo el valor de confesar sus pecados antes del final. Y lo hago por la memoria mancillada de mi abuelo. Sebastián asintió repetidas veces, sintiendo un inmenso y repentino alivio. Sin embargo, hay condiciones, añadió ella, alzando la barbilla con firmeza. 3 reglas innegociables que deberás cumplir si quieres que pise ese lugar. Dime cuáles son. Acepto lo que sea, respondió él sin dudarlo un instante. Primera regla, dictó Lucía, con el tono de quien emite una sentencia judicial. Trabajarás en el palacio exactamente igual que cualquier otro empleado de la obra. No habrá lujos, no habrá servicio de habitaciones, ni chóferes, ni privilegios. Si hay que cargar sacos de cemento, los cargas. Si hay que rascar pintura, la rascas. Las decisiones técnicas son única y exclusivamente mías, y tu opinión no cuenta. Sebastián apretó los labios, saboreando la dureza del trato, pero asintió lentamente. Aceptado, susurró. Segunda regla, continuó la arquitecta, clavando su mirada en la de él. No despedirás a absolutamente nadie del personal que lleva años cuidando ese edificio. Son familias que dependen de ese trabajo, no números en uno de tus balances. Tocar a uno solo de ellos significará la ruptura inmediata del acuerdo. Lo entiendo. Aceptado, volvió a conceder Sebastián, empapado hasta los huesos. Y tercera regla, dijo Lucía. El aire pareció volverse aún más denso y pesado a su alrededor. La restauración durará meses, pero cuando todo termine y el palacio se salve.
Convocarás a la prensa nacional en el mismo salón del Hotel Imperial. Y pedirás perdón públicamente, frente a las cámaras, por lo que me hiciste. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el repiqueteo incesante de la lluvia. Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies mojados. Una disculpa privada era difícil, pero una humillación pública destruiría su intocable imagen. Sería admitir ante sus iguales que un Montenegro se había equivocado de la peor manera. Miró los ojos oscuros y decididos de la mujer que tenía enfrente. Recordó la piel pálida de don Arturo postrado en la cama del hospital. Tienes mi palabra, sentenció Sebastián con un hilo de voz lleno de firmeza. Lucía asintió lentamente, extendiendo su mano libre bajo la lluvia torrencial. Él la tomó, sintiendo la piel fría pero firme de la joven. En ese apretón de manos se selló un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguno de los dos imaginaba lo que les aguardaba a 70 kilómetros de allí. El palacio de los Guzmanes no solo escondía humedad y grietas en sus muros de carga. Escondía también un secreto de mármol que estaba a punto de hacer saltar todo por los aires. ¿Sería capaz el niño rico de sobrevivir a su propia arrogancia entre las ruinas del pasado? El palacio de los Guzmanes se alzaba imponente a las afueras de Toledo. Estaba rodeado por vastos viñedos que nadie había podado en décadas. El camino de tierra rojiza estaba lleno de baches profundos. El lujoso coche deportivo de Sebastián avanzaba con mucha dificultad. Tardó casi 4 intentos en encontrar la ruta de acceso correcta. Cuando dobló la última curva del valle, el inmenso edificio apareció. Sebastián pisó el freno de golpe, completamente paralizado. El palacio era majestuoso, incluso en su evidente estado de ruina. Su enorme fachada de piedra dorada estaba descascarada por el viento. Los inmensos ventanales estaban cubiertos por un espeso musgo verde. La gran fuente central del patio de armas llevaba años sin agua. Pero el lugar conservaba una clase silenciosa y absolutamente rotunda. Emanaba esa dignidad inquebrantable de las cosas que sobreviven a todo. Lucía bajó de su viejo utilitario aparcado justo al lado del deportivo. Llevaba los enormes planos originales de su abuelo bajo el brazo derecho. No miró al millonario, simplemente caminó hacia la enorme puerta de roble. Mi abuelo construyó esa torre norte con sus propias manos, dijo. Su voz era muy baja, cargada de una nostalgia profunda y dolorosa. No era orgullo arrogante, era una conexión íntima que flotaba en el aire. Sebastián no respondió absolutamente nada y se limitó a seguirla de cerca. El interior del palacio era un auténtico desafío monumental y sombrío. Había grietas amenazantes en las bóvedas principales del techo alto. Las vigas de madera noble crujían con cada ráfaga de viento helado. El olor a humedad, a polvo fino y a abandono lo impregnaba todo. Los viejos muebles estaban cubiertos con pesadas sábanas blancas. Parecían fantasmas mudos custodiando una historia familiar olvidada. Allí vivía Augusto, el anciano guarda de 72 años de edad. Llevaba más de 3 décadas cuidando el lugar en absoluta soledad. Conocía cada crujido, cada corriente de aire y cada sombra del palacio. Representaba esa España trabajadora, humilde y leal hasta el extremo. Sebastián tuvo que instalarse en una fría habitación del ala este. No había calefacción central, ni minibar, ni sábanas de seda fina. Solo encontró una cama estrecha y unas mantas gruesas que picaban al tacto. El choque brutal de realidades le golpeó desde el primer minuto. A la mañana siguiente, Lucía le entregó un mono de trabajo azul marino. Hay que rascar el yeso podrido del salón principal, ordenó con firmeza. Sebastián se quitó la chaqueta de sastre y se puso el mono áspero. El roce de la tela barata contra su piel delicada le resultó muy molesto. Pero agarró la espátula metálica y comenzó a raspar la pared húmeda. El polvo blanco le llenó los pulmones, haciéndole toser repetidas veces. El sudor empapó su frente, manchando su rostro habitualmente impecable. Lucía lo observaba de reojo, midiendo la profundidad de las grietas. Trabajaba con una concentración absoluta que a él le resultaba fascinante. Tocaba la piedra fría del muro como si pudiera escuchar sus latidos. Sus manos se movían con una mezcla perfecta de firmeza y suma delicadeza. Esa misma tarde otoñal,
el cielo toledano se volvió de color plomo oscuro. Una tormenta perfecta descargó toda su furia sobre el silencioso valle. Un enorme pino cayó de cuajo, cortando la única carretera de acceso. El palacio quedó completamente aislado del resto del mundo civilizado. El viejo generador eléctrico del edificio solo tenía gasolina para 2 días. La cobertura de los caros teléfonos móviles desapareció por completo. El rey de los negocios estaba atrapado en el siglo XVII sin salida. Por la noche, el frío se volvió húmedo, afilado e insoportable. Sebastián intentó encender la gigantesca chimenea del salón principal. Gastó 5 cerillas intentando prender unos gruesos troncos de encina. El denso humo invadió la habitación, cegando sus ojos enrojecidos. «Hay que abrir el tiro metálico primero», dijo la voz serena de Lucía. Estaba sentada en un viejo sillón de orejas, leyendo un libro grueso. Sebastián gruñó por lo bajo, frotándose los ojos irritados por el humo. Alcanzó la palanca oxidada de hierro negro y la empujó con fuerza. La 6ª cerilla prendió por fin el papel de periódico amarillento. El fuego estalló con un chasquido cálido y enormemente reconfortante. El agradable olor a madera quemada llenó el inmenso salón vacío. Lucía no dijo nada, pero sonrió levemente escondida tras su libro. Fue una sonrisa minúscula, involuntaria y extrañamente hermosa. Sebastián sintió que el pecho se le encogía dolorosamente al verla. Era la primera vez que se sentía en paz lejos de su mundo de cristal. El tercer día de aislamiento obligado trajo consigo un terrible sobresalto. Augusto estaba subido a una alta escalera de madera algo astillada. Intentaba asegurar una lona plástica sobre una ventana rota del pasillo. El anciano pisó en falso sobre el peldaño húmedo y perdió el equilibrio. El crujido seco de su tobillo al caer contra el suelo fue espeluznante. Un grito de dolor desgarrador y primitivo rompió el silencio de la mañana. Sebastián dejó caer su herramienta y fue el primero en llegar corriendo. Lucía apareció unos segundos después, paralizada por el miedo y la angustia. Ella esperaba que el millonario llamara de inmediato a sus abogados. Esperaba que buscara la forma de eximirse de cualquier responsabilidad legal. Acostumbrada a los poderosos, creyó que él ignoraría el sufrimiento ajeno. Pero Sebastián no hizo absolutamente nada de lo que ella imaginaba. Se tiró de rodillas al suelo manchado de escombros sin dudarlo un segundo. Tomó la pierna herida del anciano con unas manos sorprendentemente suaves. «Quieto, Augusto, no intentes mover el pie bajo ningún concepto», dijo. Su tono grave transmitía una seguridad que calmó los temblores del hombre. Sebastián improvisó una férula con unos listones de madera y su cinturón. Luego, cargó al anciano en sus fuertes brazos como si no pesara nada. Lo llevó hasta el viejo todoterreno de Augusto, el único capaz de arrancar. Condujo magistralmente por los caminos de tierra embarrados bajo la lluvia. Llegaron al pequeño ambulatorio del pueblo más cercano tras una hora agónica. Allí, Sebastián pagó de su propio bolsillo todas las pruebas necesarias. Se sentó pacientemente en la incómoda silla de plástico de la sala de espera. No se movió hasta que el médico de guardia confirmó que no había fractura. Solo era un esguince muy severo que requería inmovilización y reposo absoluto. Lucía lo observó en silencio desde el marco de la puerta del pequeño hospital. Vio al hombre implacable cuidando a un empleado que no tenía ningún poder. Lo vio cediendo su costoso abrigo de lana para tapar al anciano herido. Y, por primera vez desde el día del beso, algo en el interior de ella tembló. Esa inquebrantable barrera de hielo y resentimiento comenzó a derretirse. Quizás no todo en su interior es oscuridad y egoísmo, pensó para sí misma. Ese pequeño acto de humanidad silenciosa fue una semilla inesperada. Al día siguiente, regresaron al palacio, que seguía envuelto en la bruma. Lucía retomó su estudio detallado de la planta principal del histórico edificio. Extendió los inmensos planos dibujados a mano sobre la gran mesa de madera. El trazo de su abuelo era minucioso, lleno de un amor y respeto infinitos. Caminó lentamente hasta el fondo del pasillo este, golpeando los muros. Buscaba posibles huecos ocultos en la estructura original del siglo XVII. Sebastián la seguía de cerca, cargando la pesada caja de herramientas de hierro. De pronto,
Lucía se detuvo en seco frente a un tramo de pared muy lisa. A simple vista, parecía idéntica al resto del interminable corredor de piedra. Pero ella se agachó y pasó las yemas de sus dedos por el viejo rodapié. Aquí hay algo que no encaja en absoluto, murmuró ella. Frunció el ceño oscuro, concentrada totalmente en el suelo bajo sus pies. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Sebastián, dejando caer la caja. El patrón de las vetas del mármol en el suelo cambia de golpe aquí. Lucía señaló una línea casi imperceptible cubierta por una capa de polvo gris. Y, según los precisos cálculos de los planos de mi abuelo. Sacó una cinta métrica de su bolsillo y midió la distancia hasta la ventana. Este pasillo central debería ser bastante más ancho en esta zona. Se levantó muy despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora en su pecho. Miró fijamente la inmensa pared de piedra falsa con una mezcla de profundo temor. Faltan casi 3 metros cuadrados de espacio vital en este punto exacto. Sebastián se acercó fascinado, tocando la fría pared con la palma de la mano. Golpeó el muro con los nudillos, escuchando atentamente el eco resultante. No sonaba a piedra maciza y antigua, sonaba levemente a un vacío sepulcral. Alguien levantó este muro de falso mármol muchos años después, susurró ella. Alguien tapió una habitación entera para que nadie la encontrara jamás. Los dos se miraron a los ojos, envueltos en una tensión que cortaba el aire. Qué terrible secreto habían querido enterrar los Montenegro en esa tumba de piedra. El sonido metálico de la maza de acero golpeando la pared resonó con furia. Sebastián empuñaba la pesada herramienta con ambas manos desnudas. El sudor perlaba su frente, mezclándose con el polvo blanco del yeso seco. Cada golpe que daba contra el falso muro de mármol era una sentencia. Lucía iluminaba la zona con una potente linterna de obra amarilla. Su respiración era agitada, rítmica y cargada de una inmensa expectación. El cuarto golpe logró resquebrajar la dura superficie de la pared oculta. Una grieta oscura y profunda se abrió paso como un relámpago negro. Sebastián dejó caer la maza al suelo y usó una palanca de hierro forjado. Hizo palanca con todas las fuerzas que le quedaban en los brazos. El pesado bloque de piedra falsa cedió finalmente con un crujido sordo. Cayó hacia el interior de la oscuridad, levantando una nube de polvo espeso. Un olor denso, atrapado durante más de medio siglo, escapó por el hueco. Olía a humedad estancada, a madera podrida y a secretos inconfesables. Sebastián amplió el agujero apartando los cascotes con sus propias manos. No le importó que los bordes afilados le hicieran pequeños cortes en la piel. Cuando el hueco fue lo suficientemente grande, Lucía dio un paso al frente. Encendió su linterna y enfocó el haz de luz tembloroso hacia el interior. Era una habitación minúscula, carente de ventanas y de ventilación alguna. Las paredes originales de ladrillo visto estaban cubiertas de gruesas telarañas. En el centro exacto del pequeño y lúgubre espacio, descansaba un objeto. Era un pesado baúl de madera de roble con herrajes de hierro oxidado. En la tapa, tallado con una precisión asombrosa, estaba el escudo familiar. El imponente monograma de la familia Montenegro desafiaba el paso del tiempo. No entres, el aire podría ser tóxico tras tanto tiempo cerrado. Advirtió Sebastián, sujetándola suavemente por el brazo manchado de yeso. Pero Lucía se soltó con un movimiento brusco y decidido, sin mirarle. Mi abuelo está ahí dentro, susurró con la voz rota por la intensa emoción. Atravesó el agujero agachando la cabeza, ignorando el polvo en el aire. Sebastián la siguió de cerca, encendiendo la linterna de su teléfono móvil. Lucía se arrodilló frente al viejo baúl cubierto de una espesa capa de polvo. El candado de hierro que lo cerraba estaba completamente corroído por el óxido. Sebastián le tendió la palanca metálica en un silencio sepulcral y tenso. Un solo golpe seco y certero bastó para que el viejo candado cediera. El chirrido de las bisagras al abrir la pesada tapa geló la sangre de ambos. Dentro, envueltos en tela de saco para protegerlos de la inmensa humedad. Había decenas de legajos antiguos, carpetas de cuero y planos enrollados. Lucía sacó el primer fajo de documentos con unas manos que temblaban.
Las hojas estaban amarillentas, frágiles como si fueran alas de mariposa. El olor a papel rancio y a tinta seca inundó sus fosas nasales de inmediato. Desplegó un contrato oficial fechado en octubre de 1962. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante y muy recargada. Se leía claramente el nombre de don Arturo Montenegro. Y justo debajo, escrito con una tinta azul que el tiempo había vuelto grisácea, estaba el nombre que hizo que el corazón de Lucía se detuviera de golpe. Manuel Castro, artífice y socio fundador del Palacio de los Guzmanes. Lucía leyó la frase en voz alta, saboreando cada sílaba con desesperación. Participación sobre el inmueble y los beneficios 25%. Las lágrimas asomaron a sus ojos oscuros, empañando su visión de repente. Allí estaba la firma de su abuelo, trazada con la firmeza de un hombre honrado. Era la prueba irrefutable de que él no había sido un simple empleado a sueldo. Había sido el dueño legítimo de una cuarta parte de aquel majestuoso lugar. Su sacrificio silencioso había cimentado el imperio que ahora los aplastaba. Pero en el fondo del baúl había una segunda carpeta de cuero negro mate. Sebastián la tomó con lentitud, presintiendo la desgracia en cada roce. La abrió bajo el haz de luz de su móvil, y su rostro palideció por completo. Era exactamente el mismo contrato notarial, con la misma fecha exacta. Llevaba el mismo sello oficial y las mismas firmas de los testigos de la época. Sin embargo, el nombre de Manuel Castro había sido borrado de la historia. Su abuelo, Arturo, figuraba ahora como único propietario y promotor absoluto. El humilde artesano había sido eliminado de la existencia con un solo trazo. Lucía tomó el segundo documento de las manos temblorosas de Sebastián. Sus ojos saltaron de un papel a otro, comparando las mentiras y las verdades. Comprendió de golpe la magnitud del robo histórico, la traición imperdonable. Alguien había redactado un segundo contrato a espaldas de su abuelo. Alguien con mucho poder y muy pocos escrúpulos había comprado a un notario. Habían borrado a un buen hombre de los registros legales como si no existiera. ¿Qué has encontrado?, preguntó Sebastián, aunque el nudo en su estómago ya le daba la dolorosa respuesta. Lucía levantó la vista del viejo papel y lo miró fijamente a los ojos. Su rostro no mostraba rabia, mostraba algo muchísimo peor, una tristeza infinita. Le extendió ambos documentos sin pronunciar una sola palabra de reproche. Sebastián los leyó, sintiendo que cada línea era una bofetada en su propia cara. La vergüenza le quemó las entrañas como si hubiera tragado plomo fundido. Lucía, esto es una prueba concluyente de la inmensa estafa, balbuceó él. Esto demuestra que don Arturo confesó la verdad en su lecho del hospital. Demuestra que tu familia es la dueña legítima de este maldito lugar. Lucía se puso de pie lentamente, apretando el contrato original contra su pecho. ¿Sabes cuántas noches vi llorar a mi madre porque no llegábamos a fin de mes? Su voz era un susurro frío, carente de cualquier atisbo de frágil compasión. ¿Sabes cuántas veces mi abuelo se culpó de habernos dejado en la pura miseria? Sebastián bajó la mirada hacia el suelo polvoriento, incapaz de sostener la suya. Él murió creyendo firmemente que había sido un rotundo fracasado, continuó ella. Creyó que su trabajo no valía nada, que el gran Montenegro se apiadó de él. Una lágrima solitaria y cargada de rabia resbaló por la mejilla de la arquitecta. Le robasteis el dinero, sí, pero eso no es lo peor de vuestro imperdonable pecado. Le robasteis el orgullo, el honor y el nombre que merecía dejar a sus hijos. Lo arreglaremos, te lo juro por mi propia vida, imploró Sebastián desesperado. Dio un paso hacia ella entre las ruinas blancas del falso muro de escayola. Llevaré estos papeles a mis abogados ahora mismo, les obligaré a pagar. Lucía negó con la cabeza, esbozando una sonrisa amarga y llena de gran decepción. ¿A tus abogados? ¿A los mismos que encubrieron esto durante 60 años? Guardó el documento original con sumo cuidado dentro de su chaqueta de trabajo. Mi abuelo no necesita vuestra sucia caridad disfrazada de falsa y tardía justicia. Dio media vuelta y salió de la pequeña habitación en ruinas sin mirar atrás.
Sebastián se quedó solo en aquel siniestro ataúd de piedra fría y olvidada. Rodeado de pruebas incriminatorias que pesaban como lápidas sobre su conciencia. La tenue luz de su teléfono iluminaba el baúl abierto como si fuera un cadáver. Allí estaban las raíces podridas de todo su inmenso y prestigioso imperio familiar. Si aquellos papeles salían a la luz pública, las acciones de bolsa caerían en picado. La reputación centenaria de la cadena Montenegro quedaría manchada para siempre. Pero si los destruía en esa chimenea, sería el mismo monstruo que su propio padre. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar el perfecto heredero para limpiar su alma sucia? La respuesta a esa pregunta solo se encontraba a 70 kilómetros de aquel lugar. En el imponente y frío despacho de cristal de su padre, Fernando Montenegro. El hombre que llevaba toda una vida custodiando el silencio de aquel oscuro baúl. El rascacielos de cristal de la corporación rozaba el cielo gris. Sebastián aparcó en el sótano subterráneo de la sede central. No se había cambiado de ropa tras su hallazgo en el palacio. Aún llevaba el pantalón manchado de yeso y polvo de siglos. Subió en el ascensor privado hasta la codiciada planta ejecutiva. El silencio en los pasillos de moqueta era clínico y perfecto. Contrastaba con la humedad y las ruinas que acababa de dejar atrás. Empujó la doble puerta de caoba del despacho de presidencia sin llamar. Fernando Montenegro estaba de pie frente a la enorme cristalera. Observaba la ciudad de Madrid como si fuera su feudo personal. Se giró despacio, sosteniendo un vaso de cristal tallado en la mano. Su traje gris marengo no tenía ni una sola arruga fuera de lugar. Al ver el aspecto desaliñado de su hijo, frunció el ceño con asco. ¿Es esta la nueva imagen del heredero de nuestra cadena hotelera?, preguntó Fernando, con un tono cargado de ácido y profundo desprecio. Sebastián no respondió a la cruel provocación de su padre. Avanzó con paso firme y dejó caer una carpeta sobre la mesa de cristal. El golpe seco hizo que el silencio del despacho se volviera aún más denso. Encontré la habitación tapiada en el Palacio de los Guzmanes, dijo él. La mano de Fernando se detuvo a escasos centímetros de sus labios. El vaso de whisky tembló, delatando su inmenso nerviosismo. Y también encontré los 2 contratos notariales, continuó Sebastián, clavando sus ojos en el rostro pálido de su padre. Sé lo que hizo el abuelo para borrar a Manuel Castro de la historia. Sé que le robó el 25% de todo lo que construimos. Fernando dejó el vaso sobre su escritorio con una lentitud calculada. No pareció sorprendido, ni escandalizado, ni siquiera arrepentido. Caminó hacia su sillón de piel negra y se sentó con parsimonia. Tu abuelo tomó una decisión empresarial muy difícil, pero necesaria, respondió Fernando, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Un simple albañil de pueblo no podía figurar como socio nuestro. Los bancos jamás nos habrían concedido los créditos millonarios. Sebastián sintió que una ola de náuseas le revolvía el estómago. ¿Lo sabías?, preguntó, con la voz rota por la decepción absoluta. ¿Sabías que nuestro imperio se construyó arruinando a inocentes? Fernando lo miró con la superioridad de quien da una lección a un niño. Lo descubrí cuando tenía 20 años y empecé a revisar archivos. Fui yo quien ordenó tapiar esa maldita habitación en el palacio. Fui yo quien protegió tu futuro y el de esta ilustre familia. No protegiste a la familia, papá. Encubriste un fraude histórico, gritó Sebastián, golpeando la mesa de cristal con ambas manos. Condenaste a la familia de Lucía a vivir en la más absoluta miseria. Mientras nosotros celebrábamos fiestas bebiendo champán francés, Fernando se puso de pie bruscamente, enrojecido por la ira ciega. Yo te he dado la vida de rey que disfrutas desde que naciste. No te atrevas a darme lecciones de moralidad a estas alturas. Ese palacio es un pozo sin fondo que desangra nuestras cuentas. Tengo un acuerdo cerrado con un fondo de inversión extranjero. Hendrix International pagará 40 millones por esas ruinas. Y tú no vas a arruinar el negocio por un ataque de ética tardía. Si esos papeles salen a la luz, las acciones caerán al vacío. Sebastián retrocedió un paso, mirando a su padre como a un extraño. Vio en él el reflejo exacto del monstruo que él mismo solía ser. El hombre arrogante que humillaba camareras para divertir a sus amigos. El cobarde con dinero del que habló Lucía en aquel salón de fiestas.
No voy a permitir que vendas el palacio bajo ningún concepto, sentenció. Y voy a reconocer públicamente que Manuel Castro fue el fundador. Fernando soltó una carcajada amarga, carente de cualquier alegría. Si haces eso, perderemos el respeto de todos los inversores. Destruirás el apellido que tu abuelo y yo tardamos décadas en limpiar. Y ten por seguro que te destituiré del Consejo de Administración mañana. Te quedarás en la calle, sin un solo euro de la herencia familiar. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una simple plebeya de barrio? El silencio volvió a adueñarse de la inmensa oficina acristalada. Sebastián miró a través de la ventana los tejados de Madrid. Recordó las manos heladas de su abuelo pidiendo redención. Recordó la dignidad inquebrantable de Lucía recogiendo cristales. Recordó su sonrisa sentada frente al fuego de la chimenea toledana. Si no asumo la verdad hoy, dijo con una paz que jamás había sentido. Perderé algo muchísimo más importante que mi puesto en el consejo. Perderé el derecho a mirarme al espejo sin sentir un profundo asco. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta con el corazón ligero. Prepárate, papá, porque la junta de accionistas de mañana será histórica. Salió del despacho sin esperar la respuesta venenosa de su padre. Por primera vez en sus 38 años, Sebastián era libre de verdad. Había elegido la justicia por encima de su inmensa y manchada fortuna. Bajó al aparcamiento con la intención de llamar a Lucía de inmediato. Quería decirle que todo iba a cambiar, que su legado estaba a salvo. Pero lo que el joven heredero ignoraba, era que el mal siempre juega sucio. Mientras él cruzaba las puertas de cristal para salir del edificio, Fernando Montenegro ya estaba marcando un número en su teléfono privado. Al otro lado de la línea contestó Valeria Montes. Era la ambiciosa exprometida de Sebastián que ansiaba vengarse de él. Una mujer que jamás le había perdonado que cancelara su boda. Tenías razón, Valeria, mi hijo ha perdido completamente la cabeza. Dijo Fernando, apretando los dientes con rabia contenida. Esa arquitecta de pacotilla le ha lavado el cerebro con sentimentalismos. La risa sedosa y afilada de Valeria resonó a través del altavoz. No te preocupes, Fernando. Tengo el plan perfecto para destrozarla. Nadie en el consejo le creerá una sola palabra cuando yo termine. Solo necesito que convoques la reunión de urgencia para mañana. Lucía Castro deseará no haber cruzado nunca vuestra puerta. La llamada terminó, tejiendo una red de mentiras letales en la sombra. La trampa estaba preparada y los lobos acechaban en la oscuridad. ¿Lograría Lucía sobrevivir al ataque más vil de la élite madrileña? La inmensa sala de juntas de la cadena Montenegro amaneció helada. Estaba ubicada en la planta 40 del deslumbrante rascacielos. Los grandes inversores se sentaron alrededor de la enorme mesa ovalada. El ambiente olía a cuero caro, a café recién hecho y a tensión contenida. Nadie hablaba en voz alta, solo se escuchaban murmullos inquietos. Lucía entró en la sala con la cabeza muy alta y el paso muy firme. Había sido convocada formalmente como directora técnica de la obra. Llevaba un traje de chaqueta sencillo, pero impecablemente planchado. Su presencia no encajaba en absoluto en aquel mundo de millonarios. Pero la firmeza de su mirada demostraba que no le importaba en absoluto. Sebastián estaba sentado al otro extremo de la larguísima mesa de cristal. La miró entrar con una mezcla de profundo orgullo y gran nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente bajo la superficie pulida de la mesa. A su derecha, Fernando Montenegro lucía una amplia sonrisa de depredador. Y justo a su lado, estaba sentada Valeria Montes, cruzada de piernas. El cabello rubio y perfectamente peinado de Valeria brillaba bajo la luz fría. Sus gélidos ojos azules destilaban un veneno minuciosamente calculado. Señores accionistas, gracias por asistir a esta reunión de urgencia. Comenzó Fernando, poniéndose de pie con una falsa y ensayada gravedad. Hoy debemos tomar decisiones críticas sobre el Palacio de los Guzmanes. Como saben, mi hijo Sebastián ha intentado paralizar su venta. Ha argumentado razones sentimentales y un falso proyecto de viabilidad. Pero la verdadera razón de este extraño sabotaje es mucho más oscura. Fernando hizo un leve y despectivo gesto con la mano hacia su asistente. La inmensa pantalla de alta definición de la pared del fondo se encendió.
Apareció una fotografía tomada desde la calle hacia una terraza soleada. Se veía a Lucía sentada frente a un hombre maduro de traje impecable. Este individuo es el director general de compras de Hendrix International, anunció Fernando, paseando su mirada triunfal por los rostros presentes. El consorcio extranjero que quiere comprar nuestro hotel en Toledo. La siguiente diapositiva mostró un documento impreso con un logotipo azul. Era un supuesto contrato confidencial de consultoría y espionaje industrial. Aparecía la firma falsificada de Lucía junto a unas cifras astronómicas. La señorita Castro no está restaurando nuestro querido legado familiar, sentenció Fernando, señalándola con un dedo acusador y absolutamente letal. Está vendiendo información confidencial a nuestra principal competencia. Todo para asegurar que el hotel colapse y se venda a precio de saldo. El murmullo de intensa indignación recorrió la sala como un fuego incontrolable. Los grandes inversores miraron a Lucía con el mismo asco que en la fiesta. La historia se repetía de una forma inmensamente cruel y despiadada. Lucía sintió que el aire fresco abandonaba sus pulmones de forma abrupta. La trampa estaba diseñada con una maldad milimétrica, fría y precisa. Las pruebas falsas proyectadas eran visualmente abrumadoras e irrefutables. Sus manos sudaban mientras recordaba la ruina que siempre acosó a su abuelo. ¿Estaba a punto de perder su prestigio profesional por culpa de otra mentira? Sebastián se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con ambas palmas. Eso es una repugnante mentira y una sucia falsificación, papá. La voz del heredero resonó en la gran sala acristalada como un fuerte trueno. La humillé una vez para proteger mi estúpido orgullo de niño rico. Y no voy a permitir que la destruyas ahora para proteger tu dinero manchado. Valeria Montes soltó una carcajada suave, venenosa y cargada de gran burla. Pobre Sebastián, siempre tan ingenuo con las mujeres de clase obrera. Te ha utilizado hábilmente para colarse en la empresa y arruinarnos a todos. El presidente de los accionistas se aclaró la garganta con visible impaciencia. Sebastián, siéntate. Las pruebas son claras y están avaladas por nuestro equipo. Pediremos la detención inmediata de la señorita Castro por fraude continuado. Lucía cerró los ojos un instante, sintiendo el sudor frío bajando por su nuca. ¿Iba a terminar esposada y en la cárcel por intentar limpiar la historia familiar? El sonido de las sirenas pareció formarse lentamente en su cabeza aturdida. Pero Sebastián metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta italiana. Antes de que llamen a la policía, les sugiero encarecidamente que escuchen esto. Sacó un pequeño reproductor de casetes muy antiguo, pesado y bastante rayado. Era el viejo aparato metálico que Augusto, el fiel guarda, usaba en el palacio. El anciano que custodia nuestro palacio toledano lleva 30 años siendo invisible. Nadie de la alta dirección repara en él, nadie le habla, nadie le mira a los ojos. Ustedes creen que los trabajadores humildes son simplemente sordos y ciegos. Sebastián caminó con paso lento y colocó el viejo aparato en el centro de la mesa. Pero Augusto tiene la hermosa y solitaria costumbre de grabar el canto de los pájaros. Le gusta dejar la grabadora encendida entre los rosales del patio principal. Y hace unas 3 semanas, grabó a unos pájaros muy distintos en ese jardín. Presionó el gran botón de reproducción, gastado por el incesante paso del tiempo. Un ligero siseo estático llenó el absoluto y sepulcral silencio de la enorme sala. El chasquido magnético de la cinta arañó la tensión que se respiraba en el aire. Y entonces, la voz nítida y afilada de Valeria Montes resonó entre aquellas paredes. Tengo a un falsificador excelente que trabaja en el centro de Madrid, Fernando. Se escuchó la voz de la mujer en la vieja y desgastada cinta magnética sin piedad. Crearemos un contrato falso que la vincule directamente con la empresa Hendrix. La respiración del verdadero Fernando se cortó de forma audible frente a todos. Su rostro, antes victorioso y arrogante, perdió absolutamente todo el color. Esa maldita nieta del albañil acabará en la prisión antes de que acabe este mes. Respondía la voz grabada de Fernando, cargada de una inmensa y cruel soberbia. Nadie creerá que el palacio es suyo cuando sea considerada una simple delincuente.
El clic final de la pequeña cinta apagándose sonó como un auténtico disparo de gracia. Nadie pronunció una sola palabra en toda la inmensa junta directiva de millonarios. La temperatura de la amplia sala pareció caer 10 grados de forma muy repentina. Valeria Montes temblaba incontrolablemente, pálida como un cadáver recién descubierto. La corbata de seda importada de Fernando pareció asfixiarle el cuello por completo. Sebastián no apartó la vista de su aterrorizado padre ni un solo y eterno segundo. Abrió su maletín y sacó los pesados contratos notariales originales del viejo baúl. Los dejó caer de uno en uno sobre el inmaculado cristal de la gran mesa redonda. El papel amarillento contrastaba brutalmente con la modernidad tecnológica del lugar. Ahí tienen la prueba irrefutable de que el palacio pertenece a la familia Castro. Y la evidencia definitiva de que nuestro ilustre presidente es un vulgar estafador. El caos estalló de forma inmediata entre los adinerados miembros del Gran Consejo. Los indignados accionistas comenzaron a levantarse de sus lujosos asientos de piel. La seguridad privada del inmenso rascacielos fue llamada de urgencia desde recepción. La gran inversión de la situación se había consumado con una aplastante justicia poética. Los arrogantes cazadores acababan de convertirse en las presas más vulnerables de la sala. Lucía miró fijamente al hombre que una vez la había humillado frente a toda España. Sebastián le devolvió la mirada con los ojos brillantes, cansados, pero al fin en paz. Él había sacrificado públicamente a su propia sangre para poder salvarla de ella. Había quemado su propio castillo familiar para proteger la verdad de un humilde albañil. Las sirenas reales de la policía española comenzaron a escucharse a lo lejos en la calle. Los agentes entraron en la enorme sala esposando a Fernando y a la temblorosa Valeria. El falso imperio de mentiras de la codiciosa cadena Montenegro se derrumbaba por fin. Pero entre los tristes escombros de aquella gran y corrupta reputación bañada en oro, había nacido algo totalmente real, inmensamente fuerte y completamente indestructible. El mal había sido derrotado, pero la historia de ambos aún no había llegado a su fin. Quedaba una última promesa por cumplir, la condición más difícil y dolorosa de todas. Sebastián debía pedir perdón frente a las implacables cámaras del país entero. ¿Sería capaz el niño rico redimido de hincar la rodilla donde su soberbia nació? El inmenso salón del Hotel Imperial brillaba bajo las arañas de cristal. Eran las mismas lámparas de Murano de aquella fatídica y oscura noche. El mismo suelo de mármol blanco que presenció la terrible humillación. Pero esa tarde de noviembre no había copas de champán ni risas falsas. Solo había un mar de cámaras y decenas de periodistas expectantes. Sebastián Montenegro caminó lentamente hacia el atril oscuro. Se paró frente a los micrófonos, respirando de forma profunda y pausada. El silencio en el inmenso salón era pesado, absoluto y casi reverencial. Hace exactamente 5 meses, en este mismo y exacto lugar, comenzó Sebastián, con una voz que resonó limpia en cada rincón. Besé a una mujer trabajadora en contra de su expresa voluntad. Lo hice por una apuesta miserable, para demostrar un falso poder. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro sereno y decidido. Esa noche, aquella mujer me dijo que yo era un cobarde con dinero. Y tenía toda la razón. Fui el reflejo de una élite enferma y vacía. No la humillé a ella, me retraté a mí mismo ante los ojos de toda España. Sebastián levantó la mirada hacia el fondo del reluciente salón. Allí, apoyada en una de las grandes columnas, estaba Lucía Castro. Sostenía la mano de su madre, Elena, que lloraba en el más absoluto silencio. Lucía, te pido perdón públicamente y desde lo más profundo de mi alma. La voz del heredero se quebró levemente, cargada de pura honestidad. Tuviste el inmenso valor de mantenerte en pie cuando yo quise hundirte. Me enseñaste que la verdadera dignidad no lleva una etiqueta de precio. Y por eso, también debo anunciar hoy una restitución histórica. Un murmullo de gran asombro recorrió rápidamente las filas de la prensa. Mi familia ocultó deliberadamente un contrato durante 60 largos años. El maestro Manuel Castro fue el legítimo cofundador de nuestro imperio. Hoy, la cadena Montenegro devuelve legalmente su parte a sus herederos.
Esta acción jamás compensará las lágrimas derramadas en la miseria. Pero es el único camino justo para poder empezar a limpiar nuestra historia. Los aplausos estallaron de forma espontánea entre algunos periodistas. Sebastián bajó del estrado y caminó directamente hacia Lucía. No le importaron las cámaras, ni los flashes, ni los incesantes murmullos. Se detuvo a 2 palmos de ella, mostrando una vulnerabilidad total. Elena, la madre de Lucía, soltó la mano de su hija y asintió con suavidad. Esa mirada materna concedía por fin el perdón que el joven tanto anhelaba. La gran inauguración del Palacio de los Guzmanes se celebró semanas después. Los viñedos del Valle Toledano lucían un hermoso color dorado y cobrizo. El milenario edificio de piedra era el mismo, pero había recuperado su alma. Las profundas grietas habían sido sanadas con una técnica tradicional impecable. La vieja fuente del patio de armas volvía a cantar con agua cristalina. Y en el inmenso ala sur, donde antes solo había polvo y total abandono, se erigía la joya más valiosa de toda la cadena hotelera Montenegro. Una escuela gratuita de oficios históricos para jóvenes sin grandes recursos. En la pesada puerta de roble macizo, brillaba una gran placa de bronce. Escuela de Arquitectura y Patrimonio Manuel Castro. Lucía acarició las letras frías de metal con la yema de sus dedos desnudos. Sintió que el espíritu cansado de su abuelo por fin descansaba en paz. Don Arturo llegó a la gran celebración en una moderna silla de ruedas. Estaba muy frágil y demacrado, pero sus oscuros ojos brillaban con fuerza. Cuando vio el nombre de su viejo amigo grabado para siempre en la piedra, no pudo contener el llanto y se cubrió el rostro surcado de arrugas. Lucía se acercó al anciano y colocó una mano cálida sobre su hombro. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, muchacha, sollozó don Arturo. Y del legado que has salvado para las 2 familias, concluyó él. El suyo también lo estaría, don Arturo, respondió ella con inmensa dulzura. Tras marcharse los últimos invitados institucionales, cayó la fría noche. El intenso olor a madera de encina quemada inundó el salón principal. Sebastián encontró a Lucía de pie junto a la gran chimenea de piedra. Tenía una copa de vino tinto en la mano y la mirada perdida en las llamas. El joven se acercó despacio, saboreando la inmensa paz del momento. Se detuvo a una distancia prudencial, guardando un inmenso respeto. La primera vez que me acerqué a ti en aquel lujoso salón, dijo Sebastián, con un tono bajo y aterciopelado que acarició sus oídos. Te tomé por la cintura sin preguntar, creyendo que eras mía por derecho. Lucía se giró lentamente, mirándolo fijamente a los ojos de color ámbar. Ahora, no quiero dar un solo paso sin saber qué es lo que tú deseas. El fuego crepitó a sus espaldas, proyectando sombras cálidas en el suelo. ¿Y por qué querrías besarme ahora, Montenegro?, preguntó Lucía. Sus labios dibujaron una levísima y muy hermosa sonrisa cómplice. Sebastián tardó un par de segundos en responder a la pregunta. No porque dudara, sino porque jamás había pronunciado aquella inmensa verdad. Porque te amo, confesó él, con la mayor de las sencilleces del mundo. Porque fuiste la única persona capaz de enseñarme quién era de verdad. Porque me hiciste hombre a base de pura e inquebrantable dignidad. Lucía dejó su copa de cristal sobre la repisa de piedra pulida de la chimenea. Dio un paso hacia él, cerrando por completo la corta distancia entre ambos. Esta vez, querido Sebastián, no hay absolutamente nadie mirando, susurró. Se puso de puntillas por voluntad propia, cerrando sus oscuros ojos. Y lo besó con calma, sin espectadores, sin horribles apuestas ni mentiras. Solo eran 2 personas heridas que habían encontrado la ansiada paz. El dulce sabor del vino se mezcló en un beso que selló sus destinos para siempre. Habían caminado por el sendero más difícil y doloroso posible, pero habían encontrado el amor más sincero que alguien pudiera imaginar. 6 hermosos meses después, la primavera estalló en el Valle Toledano. El Palacio de los Guzmanes tenía una inmensa lista de espera de 1 año. Elena pasaba sus mañanas paseando feliz entre los rosales del gran jardín. El color rosado había vuelto a sus frágiles mejillas gracias a los cuidados. Augusto, el leal guarda,
Ahora dirigía a un equipo de 5 jóvenes jardineros. Y Sebastián Alcázar ya no era aquel monstruo arrogante y frío del principio. Una tarde cálida, bajo la sombra de la majestuosa torre norte de piedra. Sebastián hincó una rodilla en la tierra húmeda frente a Lucía. Ella lo miró desde arriba, levantando una ceja con evidente diversión. ¿Estás seguro de que tu orgullo te permite ensuciarte los pantalones? Para pedirte que te cases conmigo, me arrastraría por todo Toledo. Respondió él, sacando una sencilla pero hermosa alianza de oro blanco. Lucía miró el brillante anillo de compromiso, luego miró el imponente castillo. Miró a su madre sonriendo a lo lejos y sintió que la vida era por fin justa. Sí, respondió simplemente, pero esa única palabra contuvo un universo entero. Y así termina la inolvidable historia de Lucía Castro y Sebastián Montenegro. Una historia que nos enseña que el destino no siempre une a los iguales. A veces, un acto de pura crueldad puede obligar a un hombre a mirarse al espejo. Y puede darle a una mujer humillada la fuerza para cambiar la historia. Porque la verdadera justicia no se mide jamás en simples cuentas bancarias. Se mide en el amor, el perdón y la inmensa dignidad que dejamos al marchar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Quedarte hasta el último segundo de este relato dice muchísimo de ti. Eres de esas personas maravillosas que creen que la verdad, la familia y la dignidad merecen ser defendidas hasta el último aliento. Si el viaje de Lucía y Sebastián ha logrado sacudirte el corazón, si sentiste su dolor y celebraste su gran victoria, por favor, dale a me gusta para apoyar este contenido. Comparte este vídeo con esa persona que hoy necesite recordar que el bien siempre triunfa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales y emocionantes. Déjame un comentario: ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía frente a esa habitación tapiada? Leo y respondo a todos los comentarios. Nos vemos muy pronto en la siguiente historia. Un abrazo enorme.